Aquí estoy. Bueno, buenas noches, ciudadanos. Con el gusto de volver a estar aquí platicando a ustedes sobre la situación que priva en la administración o que ha estado privando. Algunas personas, por ejemplo, de lo que hablé el día pasado, el lunes pasado, dicen que nosotros, por ejemplo, tratándose de cuestiones del partido, no se deben tocar aquí. Y yo digo que no, que mientras los partidos recibamos dinero o reciban dinero en los dirigentes de recursos del pueblo, todo se tiene que hacer transparente y que así también debe ser transparente todo lo que sucede aquí. Entonces, la situación, como nosotros les veníamos diciendo, es que estamos convencidos de que debe haber la transparencia de todo lo que hace el gobierno, porque somos servidores públicos. Y como servidores públicos, vuelvo a repetir, nosotros recibimos nuestro pago de los recursos de que la gente paga cuando viene a pagar sus servicios. Entonces, sí es necesario que se sepa todo lo que sea dinero público, tiene que hacerse público. Les voy a comentar una cosa. Cuando yo fui síndico municipal, síndico procurador municipal, yo di a conocer los sueldos, claro, porque toda vez que yo sí tenía acceso a todo, antes no se hacía ese tipo de cosas, pero yo tenía acceso a la documentación porque tenía que firmar la cuenta pública, esa era una de mis obligaciones. Entonces, yo saqué un escrito, lo repartí entre la población de cuánto estábamos ganando, pues los principales, sobre todo pues los directores, jefes y los miembros del ayuntamiento. Hubo ahí mucha preocupación por parte del gobierno. Estamos aquí hablando de hace 20 años y vinieron personas hasta del gobierno del estado y el contralor, creo que así se le llamaba, que era el señor Bertrand, me dijo que yo no podía hacer esto. Y yo le contesté que donde estaba escrito que yo no lo podía hacer y que yo tenía la convicción de que sí eran recursos públicos, todo se podía y se debía de demostrar. La verdad es que sí, fue una situación muy difícil porque después el contralor o auditor en ese momento, pues con más razón, estuvo ahí pues tratando de trabar mi trabajo. Y cuando me dijo que yo no tenía ese derecho, le digo, ¿qué le parece que llamemos a una rueda de prensa? Y ahí lo discutamos. Si usted tiene la razón, pues todo el mundo se va a enterar que tiene la razón. Pero si la tengo yo, pues todo el mundo se tiene que enterar que yo tengo la razón. Y ya finalmente ya no volvieron aquí a
a estar molestando, pero también gente eso era por parte de lo que ahora sería el OSFE, ¿no? Pero ahora, en aquellos momentos también gente del gobierno, ya del gobierno del Estado de México también. Y recuerdo que por ahí yo saqué precisamente un escrito en la revista Proceso, en donde yo le contestaba a la persona esta que decía que yo me estaba extralimitando en mis facultades. Y le decía pues que me lo demostrara y que si me estaba extralimitando en mis facultades, pues entonces ellos podían desconocer así a través del cabildo y después en la Cámara y todo esto. Pero sí, en aquellos momentos fue así muy escandaloso el que yo sacara ese documento y lo repartiera entre la población con los sueldos, sobre todo de los regidores y directores. Desde entonces y desde siempre, pues yo siempre he considerado que la política es cosa pública y que se debe debatir en la plaza pública, así como era el título de la columna del gran maestro Miguel Ángel Granados Chapa. Bien, entonces, con esa convicción que yo he tenido y que no es de ahora, porque los que acusan y dicen que yo estoy haciendo, no conocen mi historia, no conocen nada de esto que yo hice, o si lo conocen, hacen que lo olvidan. Por eso el otro día que yo hablaba de este individuo que se pone ahí muy machito amenazándome, pero escondiéndose en el anonimato, yo les decía que siempre todo lo que he dicho lo he firmado, y si me equivoco, pues yo sé a lo que me atengo equivocándome o diciendo mentiras. Entonces, yo traía ahí el pleito con pues el grupo que manejaba Gabriel Alcántara, las hermanas Cerón y con su hermano y todo el grupo que pues así le llamaban, las cochambres. Pero ¿saben qué? ¿Saben qué? Yo sí venía y me ponía ahí con la camioneta y con mi sonido, y ahí les decía lo que yo quería decirles. Y sabían quién era, y yo daba la cara. Sí, que después me golpearon y todo, bueno, pero yo siempre di la cara. Nunca me he escondido. Nunca, se me hace así, sinceramente, de vil cobarde esconderse bajo un anonimato y querer crear pánico. Entonces, ahora, aquí, estando ya en la administración, hay una situación a la que yo me he opuesto muy fuertemente, que es a las prestaciones que tiene un sindicato, como el que está aquí en Los Reyes La Paz. Primero y sobre todo, porque la verdad es que solo una parte del sindicato son gente verdaderamente honesta, trabajadora, pero la mayoría son gente floja, gente que no trabaja y que se debe al pasado ayuntamiento. En realidad a nosotros nos hacen mucho daño, porque son gente que obstaculiza el trabajo, pero además de que pues, pone trabas al trabajo, pues se le paga muchísimo. Aquí, por ejemplo, ahorita vamos a ver cómo ellos piden que se les dé ropa para
sus desfiles, si nosotros nunca hemos hecho un desfile con ellos. Al contrario, yo platiqué con el señor Caue, que es el dirigente estatal del SUTEIN, que así se llama el sindicato, y le dije pues que yo no estaba de acuerdo porque me parecía un abuso todo lo que se hacía, y le comenté sobre varias cosas, y también le dije que sí nos podíamos sentar a ver cómo íbamos a firmar el nuevo contrato colectivo, pero que yo no lo haría con los representantes que se encuentran actualmente, toda vez que pues han tenido formas delincuenciales de manejarse. Y ahorita les comentaré por qué. Y además yo le decía, los señores no dan un minuto más, no trabajan, no quieren hacer las cosas que se necesita hacer en el ayuntamiento para dar los servicios. Se sienten así, con esa protección que el señor expresidente les da, porque él metió ahí a muchísimos amigos y familiares, son los que forman en una buena parte el sindicato. Entonces, estos amigos se sienten así como que no pueden hacer nada, y la verdad es que muchos no saben hacer nada. Son verdaderamente, y disculpen la palabra, algunos son unos zánganos que viven, que chupan el presupuesto. Y lo digo así, lo chupan. Y yo siempre que hablo de presupuesto, siempre tengo que recordar, y lo recuerdo, que cuando la gente viene a pagarnos, hace un esfuerzo enorme para tener esos recursos, para juntarlos y venir a pagarnos. Y me parece así verdaderamente una conducta que no puede ser aprobada, el que alguien venga y se chupe ese presupuesto, ese recurso que los ciudadanos nos dan. Y como representante de la ciudadanía de este municipio, que se me dio esa representación a través de una votación el 1 de julio del año 18, yo tengo y me siento obligada a cuidar el recurso, porque el recurso es poco, muy poco. Yo les comentaba que nosotros teníamos recursos para hacer algo de obra en este año por los ahorros que se habían hecho, pero que esos ahorros se veían un poco disminuidos porque lo que habíamos presupuestado en entradas, en ingresos, finalmente fue 30 millones menor. Ahora bien, nosotros no estamos en contra del sindicalismo. Nunca he estado. Yo, miren, yo me recibí y obtuve el título de licenciada en Historia, precisamente con mi tesis que se llamaba La huelga de Cananea y la política económica del porfiriato. ¿Por qué? Porque desde siempre vi esa situación que en aquel momento los trabajadores sufrían una situación muy, muy difícil. Pero no se puede confundir verdaderamente entre gente que sí trabaja y gente que no trabaja. Entonces, este nuevo sindicalismo que hay aquí en Los Reyes, en su gran mayoría,
es solamente una farsa de lo que se debe ser el verdadero sindicato. Los sindicatos deben cuidar por los intereses de los trabajadores. Y aquí cuidan mucho por los intereses de algunos que son funcionarios. Debe ser de los trabajadores que están en las peores condiciones, precisamente porque lógicamente que muchas veces los patrones son muy abusivos con los trabajadores en cuanto a lo que deberían de pagar y apoyar al trabajador. Pero por el otro lado, también un sindicato consciente, es que ahí es donde tiene que verse, ¿no? Un sindicato consciente tiene que apoyar también a la empresa, claro, con sus intereses y con que no sean ellos abusados en sus derechos. Y pero aquí además de que no somos una empresa, nosotros no tenemos ganancia. Nosotros no tenemos ganancia de esos trabajadores. En una empresa, los trabajadores crean algo, fabrican algo, alguna pieza, lo que sea. Y eso da una plusvalía al dueño de la fábrica o de la empresa. O sea, una ganancia, una plusvalía, una ganancia. Y entonces, lógicamente, que de esa ganancia, pues los trabajadores deben recibir también algo, porque es su esfuerzo y todo eso. Pero eso es en donde hay una ganancia, donde hay una plusvalía. Aquí nosotros no tenemos ninguna plusvalía. Simple y sencillamente vivimos de lo que los ciudadanos ingresan. Entonces aquí es totalmente diferente la situación. Pero además yo estoy en contra de este tipo de sindicatos que primero llegan no porque hayan luchado por la clase trabajadora o por los trabajadores, sino llegan porque el presidente en turno los encumbra para tener un poder él, para seguir controlando y manejando la situación. Y entonces, pues eso es lo que hizo el señor Rolando. Y aquí, cuando se fue, nos dejó casi como su herencia maldita. Y tenemos que algunos ganan muchísimo y hacen muy poco. La mayoría, la verdad es que yo ya no sé ni dónde colocarlos, porque donde uno los pone, no quieren trabajar y sobre todo sacan información. Comentaba yo con el señor Caue precisamente de cómo es que ellos quieren que nosotros les paguemos uniformes por un desfile, si no desfilan con nosotros, ni nosotros hemos hecho ningún desfile. Sin embargo, me parece que el día 1 del año 19, el 1 de mayo del año 19, ese día los trabajadores sindicalizados hicieron una marcha junto con la gente del señor Rolando. Es más, se reúnen con él, le dan la información de qué hacemos, cómo nos movemos, en fin, son aquí sus vigilantes, son como sus halcones para los narcotraficantes, ¿no?
viene para allá, va a esto, recibe a menganito, recibe a sutanito, en fin. Y todos ellos le deben ese, como él los puso como si él les pagara de su dinero, están ahí a lo que el señor Rolando dice. Y es ahí la distorsión de estos trabajadores que no entienden que quien les paga es el pueblo, no el señor Rolando. El señor Rolando, a él también, como a mí, nos está pagando el pueblo. Pero les hacen entender como que les hicieron el gran favor y entonces ahora ya te debes a mí, y así se comportan. Pero quiero decirles a ustedes algunas de las cosas y tomen atención que estas personas piden. Miren, por ejemplo, a ellos se les paga 100 días de sueldo base como aguinaldo. Sí, 100 días de sueldo base como aguinaldo. Cuando la ley dice que son 40 días. Para cualquier trabajador de una empresa no paga 100 días de salario base. No los paga. Así sea las empresas que tengan mucho dinero, no pagan eso. Y la ley dice 40 días. Y aquí, como no es su dinero, y como quieren quedar muy bien, y como quieren seguir gobernando, entonces lo que hacen personas como el señor Rolando, es decir, yo te doy 100 días de salario base de aguinaldo. Igual pasa con los policías que quieren esas cantidades. Y esto pues en realidad está mucho más allá de lo que contempla la ley, que es de 40 días. Yo quisiera que ustedes hicieran por ahí alguna investigación de que cuántas empresas encuentran, si Sambor, si grandes empresas, ¿no? Kimberly-Clark o lo que sea, si les pagan 100 días de sueldo base. Entonces les digo, no aporta nada, porque el trabajador aporta una plusvalía al patrón. Aquí no aporta nada. Y sin embargo, es muchísimo dinero el que, de acuerdo a lo que firmó el expresidente, ellos piden, ¿no? Pero también, por ejemplo, en su apartado de sueldo, se estipula un incremento del 8% sobre el salario base. Imagínense ustedes el 8%. Los sindicatos más fuertes aquí, como puede ser el de la UNAM, pues con mucho trabajo y después de fuertes negociaciones, pueden llegar al 3.5, al 4 en los acuerdos. Y aquí, vuelvo a decir, como el señor Rolando utilizaba el recurso del pueblo como si fuera de él, no, yo creo que si fuera de él no les hubiera dado nada, pero firma un contrato con 8%. En estos últimos años que yo recuerde, creo que no hay un sindicato que haya recibido el 8%. Yo creo que ni siquiera lo recibieron, bueno, a lo mejor me equivoco, los petroleros, ¿no? Que también eran medios abusivotes. Bueno, entonces, pero aparte de esto, tenemos lo siguiente. Por ejemplo,
una prima vacacional de 45% sueldo base quincenal. Esto sin quitarles impuestos ni cosas de esas, ¿no? Todo se les tiene que dar todo. Y nosotros también en la ley de trabajadores, del trabajo de los servidores públicos, tenemos que se estipula un 25%. Sin embargo, el anterior ayuntamiento les otorgó 45%. Vayan tomando en cuenta todo esto que yo les voy a decir. Aparte, tienen los siguientes apoyos. 27,000 pesos por festejo, 27,500 pesos por festejo del Día de Reyes y Día del Niño. ¿Sí? Por eso nosotros les tenemos que otorgar 27,500 pesos para este Día de Reyes y del Niño. Sigo. Y yo les digo, sigan por favor las cifras si son tan amables. Y si pueden ir haciendo sus anotaciones, háganlo. 31,000 pesos por festejo del 1 de mayo, o sea, el Día del Trabajo. En efectivo, cantidad que debe ser entregada antes de la fecha señalada, o sea, antes del día 1. Se les tiene que dar a cada secretaria 350 pesos por gratificación del día de la secretaria, más se les tiene que dar el día. 5,000 pesos, fíjense, 5,000 pesos para misa. Fíjense las contradicciones. Nosotros somos un gobierno laico. Somos un gobierno laico, ¿sí? Desde que Juárez separó a la Iglesia del Estado, somos un gobierno laico. Por eso, respetando eso, por ejemplo, su servidora no hizo ahí que vamos a hacer la misa, que porque ya ganamos y vamos a recibir y que venga la misa. Esas son cuestiones personales. No tienen que ver nada, porque entonces uno está realmente pasando la ley. La ley es muy clara. El Estado es laico, ¿sí? El Estado es laico. Por eso a mí me sorprende que, pues de pronto veamos a prelados de las diferentes iglesias ahí reunidos en el campo de béisbol y todo con el señor Rolando. Mira, se me hace tanta la farsa. Van vestiditos de blanco, todos. Llega el obispo, les hace su misa, los bendice. Yo digo, ¿pero cómo? ¿A poco el señor Rolando se confiesa? ¿A poco dice todas sus raterías y fechorías ahí? ¿A quién se las dice? La verdad es que me saca, así como dicen los jóvenes, de onda que se hagan este tipo de actos totalmente contrarios a la ley. Bueno, entonces, esto es para la misa de jueves, viernes santo y 12 de diciembre. Si se portaran bien, se los daríamos a ver, pero no. Miren que se los daría yo si fueran de aquí a la villa de Rodillas. Pero no. No, ¿qué van a ir? Entonces también nos piden apoyo para el deporte, actividades culturales y de recreación familiar. Se deben entregar uniformes para el desfile del 1 de mayo.
7,000 pesos para gasto de transporte y alimentación. 4,000 pesos para viático, camisas, playeras para el desfile conmemorativo del Día de la Independencia. 6,000 pesos para gastos y uniformes del día 20 de noviembre. 4,000 pesos por actividades culturales y recreativas, es decir, 48,000 pesos anuales. Todo esto hay que hacerlo en anualidades, ¿no? O sea, sumar en anualidades. 14 días de permiso con goce de sueldo al año para atender asuntos de trabajo, digo, de carácter personal, más sus vacaciones y más que no hace nada aquí. Yo digo, ay, tráiganse por favor por lo menos un tejido para que estén haciendo algo, ¿no? Bueno, 14 días de permiso con goce de sueldo al año. En caso de fallecimiento o jubilación, se otorgará, fíjense aquí, cómo entonces ya nosotros para siempre vamos a cargar, si seguimos firmando esto, vamos a cargar con un sindicato, porque si el trabajador llega a sus años de retiro, o sea, 30 años, 25, los que sean, para retirarse, ellos tienen el derecho a decir, así como si fuera una herencia. Pero ¿cómo pueden pensar en eso si estamos hablando de cuestiones públicas? Cuestiones públicas. Eso era lo que pasaba antes en los sindicatos, por ejemplo, como el petrolero y eso, que dejaban a sus hijos y todavía mucho de esto pelearon también muchos trabajadores de la educación que querían que sus familiares quedaran. Entonces quiere decir que ya nadie más va a poder entrar porque ya los lugares están apartados. No puede ser esto. En un México libre en donde todos tenemos que demostrar si tenemos capacidad o no para hacer algo, no puede ser que ya alguien, simple y sencillamente, por ser hijo de trabajador, quede ahí y después ese a su hijo y así hasta la eternidad, yo creo. Entonces, yo me opongo totalmente a todas estas cosas, a todo, pero en especial a esto. Porque imagínense que yo viniera con la mentalidad de los anteriores. Y yo digo, bueno, ellos dejaron ahí 70 gentes más. Bueno, yo dejo otras 70 y esas van a seguir con sus familiares. Y el que venga igual, vamos a tener este ayuntamiento lleno de una bola de zánganos. Pero ¿cómo puede ser que quieran ellos dejar esto a sus familiares? Bueno, pues les digo, en algunos, pero eso fue hace ya tiempo, de estos sindicatos, y precisamente parte de la lucha que se está haciendo contra esos tipos de sindicatos, como el petrolero que ya no tiene eso, o el de la educación también, ya quitaron eso. Pues aquí todavía quieren seguir con esta forma de que quieren dejarnos a sus familiares. También, ya sea por jubilación, si ellos se jubilan, nosotros tenemos que darles las siguientes indemnizaciones. Escuchen.
por 15 años de trabajo, entre comillas trabajo, 15 años de descanso más bien, se les dará medio año de sueldo base, medio año. Por 20 años, un año de sueldo base. Por 25 años, año y medio de sueldo base. O sea, un año y medio de todo lo que ganarían en año y medio porque se van a jubilar. Y por 30 años, 2 años de sueldo base. Aquí el problema que tenemos es que este municipio tiene muchos problemas. Yo siempre he dicho, aquí estamos mal, pero si fuéramos a las partes altas, ahí sí veríamos qué es los Reyes de la Paz. Ahí nos daríamos cuenta qué es los Reyes de la Paz. ¿Cómo podemos mantener a esta gente con esto que piden, con estos salarios que tienen, con estas prestaciones? Cuando yo les digo que allá arriba, por ejemplo, mucha gente que no tiene drenaje, que tiene fosas sépticas, que viven en una pobreza extrema, que falta todo, que les falta el drenaje, que les falta la electrificación, que les falta que les arreglemos las calles, que les faltan algunos centros de salud, en fin, falta todo, muchas cosas. ¿Cómo es posible que la anterior administración acepte todo esto? Por eso la gente ya siempre rezagada, siempre olvidada. Siempre olvidada. Entonces, y a merced, lógicamente, de los líderes, de los vividores, que si quieren les bajan la cuchilla para que no tengan luz, y si quieres luz, vente y los 200 pesos. Esa era la tarifa que varios vecinos me comentaron cuando anduvimos, pero en campaña y después cuando hemos estado por allá arriba. Entonces, nosotros tenemos que en neto, tenemos que el total de percepciones es de 44.719.368 pesos. Después nos quisieron meter un adendum, es decir, unos que al final ahí les van, otros tantos. Esos nosotros no los hemos aceptado. No los hemos aceptado. Esto equivaldría a que pagaríamos 10 millones más. Entonces, tenemos esa cantidad, como yo les digo, de 44.237.000. ¿Saben ustedes lo difícil que es juntar en el ayuntamiento 44 millones? O sea, que venga la gente y que nos pague 44 millones. Es un mundo de dinero. Entonces, y por ejemplo, en este año casi no hemos recibido nada, pero ahí están. Además también se les da para su fiesta de fin de año, vales de gasolina, para excursiones, bueno. En el OPDAPAS
tenemos que el total pagado a este personal sindicalizado es de 17. La anterior, la de 44 millones, esta es la del ayuntamiento. La de OPDAPAS es de 17.378.330. Y también nos quisieron meter ahí un adendum, pero tampoco se ha aceptado. Ahora, nosotros aquí en el ayuntamiento, porque no hemos querido pagar gran parte de estas prestaciones, en este momento les debemos, el sindicato quiere que le paguemos 777,100 pesos. En el OPDAPAS, ahí pendientes de pago porque no se tiene dinero, son 2,361,000 pesos. En el DIF, ahí hay 14 sindicalizados cuyo pago a personal de sindicalizados es de 2,703,469 pesos. Llegamos entonces que aquí, por ejemplo, en el DIF también deben, supuestamente porque no les hemos querido dar los vales de gasolina, los uniformes y todas estas cosas del Día de la Virgen, y, en fin, ahí se deben 623,630 pesos. O sea que este ayuntamiento en total ha pagado 64 millones de pesos el año pasado. 64 millones de pesos. O sea, la presidencia, el DIF, OPDAPAS, suman 64 millones de pesos, 319,000. Y pues que les debemos, como ya haciendo la suma de lo que les debemos 3,762,000 pesos. Entonces, esta situación. Ahora quiero comentarle lo siguiente. Yo le comenté al señor Cahue, que le digo que es su dirigente a nivel estatal, que yo no iba a tratar con personas que tienen actitudes delincuenciales. ¿Por qué lo digo? Porque en el OPDAPAS falsificaron la firma del director. El OPDAPAS ya hizo lo conducente de ir ante el Ministerio Público y poner la denuncia. Sinceramente, son delincuentes. O sea, ¿cómo voy yo a falsificar una firma? Entonces, ya está la denuncia hecha contra los líderes, en especial contra la secretaria general y ¿cuál es el puesto de la señora Ticante? Ella es la secretaria general. Y el otro señor Andrés, ¿cómo se llama? Walisu. Bueno, secretarios y secretarios. Bueno, estos dos, ya pusimos esa denuncia. Pero además, esta es una copia de lo que el OPDAPAS levantó por esas firmas falsas. Pero también hubo una denuncia en contra de los que encabezan este sindicato, que son la señora Genoveva Ticante
y el señor Andrés Huerta. Los tres principales, fíjense, no viven en Los Reyes. Cuando yo ya era candidata, ya había recibido mi constancia de mayoría, yo quise platicar con ellos. Y les pregunté, ¿y ustedes dónde viven? En Iztapaluca y no sé qué, pero no viven en Los Reyes, ninguno de los tres principales. Bueno, pues tienen una denuncia por golpes, por daños en la persona de la señora o señorita Lilia Guadalupe Flores, que es la secretaria de Actas y Acuerdos. Y además, pues le sustrajeron de su libertad, porque no la dejaban salir de la oficina en donde ellos se encuentran y la golpearon. Finalmente, como eran, esto pasó ahí en la avenida Texcoco, como eran tantos los gritos y golpes y todo, pues la gente llamó a la policía y ya pues se pudo, esta chica puso su denuncia. Por lo tanto, por eso, porque no trabajan, porque ganan mucho, porque tienen prestaciones que no pueden ser aceptadas. Nosotros, y yo vuelvo aquí a decirle, como se lo dije al señor Cabo, vamos, a mí no me interesa quién quede al frente del sindicato, pero cambien a esos dirigentes, porque no se puede, el ayuntamiento no se puede sentar con gente que ha tenido esas actitudes delincuenciales. Entonces, ahora, yo quiero decirles a ustedes que tenemos, dentro de esto, tenemos algunas personas que ganan pues bastantito, ¿no? Aquí está. A ver, este señor gana. Es esta la. No, 34. Aquí está. Margarita Romero Sánchez gana 34,867 quincenales. ¿Y eso? Ah, sí, Miren ustedes los sueldos que tienen algunos. La señora María Margarita Romero Sánchez, aquí está el recibo, gana 34,867 pesos quincenales y obtuvo de aguinaldo por ahí de 207,000 pesos. De aguinaldo, pues son 100 días. Auxiliar administrativo. O sea que esto no lo ganan ni los regidores. Si no lo ganan los regidores, pues menos un director o cosas así. Tenemos también a Beatriz Adriana Sánchez Camargo. Esta persona gana 32,277 pesos quincenales. Pero aquí no me pusieron el aguinaldo. Bueno, pues esto es una quincena. Son 15 días. Multipliquen, o sea, saquen el día y de eso lo multiplican por 100. Sería el aguinaldo. No, tuvieron unos aguinaldos, algunos que qué barbaridad, ¿eh? Por ejemplo, el señor Josué Rodríguez Pixil gana 17,097 pesos quincenales y está en una coordinación de notificadores. Pero además no puede ser notificador.
ya revisamos nosotros y los notificadores tienen que ser gente de confianza. Y el sindicato no entra dentro de la gente de confianza. Ahí además está mal. Entonces, nada más porque el angelito coordina a los notificadores, se lleva 17,000 pesos quincenales. Fíjense que cuando empezó la pandemia y se empezaron a hablar de los sueldos que ganaban los médicos, la verdad que uno se va para atrás, la cantidad tan pequeña que ganan los médicos después de... Porque la verdad que si hay una de las carreras más largas y difíciles, dentro de eso está la medicina. Ganaban 23,000 mensuales y aquí tenemos que alguien gana 34,000 quincenales. Así, sin más, sin siquiera haberse quemado las pestañas tantito, sin tener siquiera un desvelo, nada. Y les digo, y entonces los aguinaldos se van de forma estratosférica. Yo creo que la próxima vez les doy cuánto en aguinaldo se llevaron. Jesús Cruz Colín gana 16,607 pesos quincenales. Aquí están los documentos. Y así vemos que hay unos que verdaderamente ganan. Luis Juan Rodríguez, creo que es el hijo, de la ex cajera. La ex cajera nos dejó aquí al ayuntamiento como herencia a dos de sus vástagos. Un tal Luis Juan Rodríguez, que gana 35,720 mensuales, eso es mensuales, y Leonardo Rodríguez Campos, que gana 26,970 pesos mensuales. La ex cajera que se fue con un pago de más de 1,000,000 de pesos y todavía nos deja para que de por vida mantengamos a estos señores, y estos señores nos dejarán a sus hijos y sus hijos a sus hijos y así. Entonces, a ver, tenemos aquí también el caso de Carla Llanet. Ella estaba en el sindicato, pero como fue contralora con Rolando, le pagaban 62,614 pesos, pero aquí tenemos un problema con esta señora. Esta señora tenía que haber, entre su trabajo que tenía que hacer era que el señor expresidente, regresara porque eso se lo pedía la Auditoría Superior de la Federación, le mandató iniciar un procedimiento administrativo en contra de Rolando Castellanos, derivado de la no solventación del pliego de observaciones enviado por dicho organismo. Ya que el señor Rolando Castellanos no pudo justificar el uso indebido de estos recursos y aportaciones para la infraestructura social municipal, que son recursos federales por monto de 6,761,000 pesos. Ella tenía la obligación, pero nunca hizo nada. Entonces, el contralor aquí ya la llamó, les digo, pero ella se negó, ya se lo había comentado, y dijo nada más que no iba a contestar
nada. Se negó a comparecer y esto es encubrimiento. Tenemos también el caso de Estela Vázquez Arias. Estela Vázquez Arias fue la candidata priista en la pasada elección. Ella pues pidió un permiso para contender en el proceso electoral, pero a partir de que nosotros tomamos posesión, o sea, el nuevo ayuntamiento, esta señora ya no se presentó a trabajar. Sin embargo, nos dimos cuenta precisamente que una persona de este gremio, lo que hizo fue, las firmas se hacen en una tableta electrónica, ella copió la firma de la señora Estela Vázquez Arias y aparecía como que la señora Estela Vázquez venía a firmar. Pero aquí había un problema, porque ella estaba recibiendo un salario por un puesto que tenía ahí en su partido, no sé qué, ahí en esa. Entonces, ella, a través de esta persona que copió la firma, ella cobraba y nosotros, lógicamente, que ya iniciamos una investigación en contra de la señora Beatriz Adriana Sánchez Camargo, que era la que copiaba la firma para que Estela Vázquez pudiera cobrar. Entonces, esto lo tenemos nosotros en la Contraloría Externa. Yo no sé, ciudadanos, ¿qué piensan? Hay quien, ya me imagino que va a salir a hacer la defensa a ultranza, pero yo quiero que el ciudadano común y corriente, el que no tiene un interés político, ese es el que me gustaría que opinara, que me dijera, ¿aceptamos esto? ¿Lo aceptamos? Yo estoy dispuesta y he estado dispuesta a luchar en contra de estos abusos, porque precisamente venimos porque la gente quería un cambio. Por eso llegamos aquí, porque la gente quería que ya no hubiera todos estos abusos, todos estos privilegios en contra de los ciudadanos. Porque todo esto es en contra de ustedes, sobre todo de los que son unos buenos ciudadanos y cumplen con venir a pagar sus impuestos. A lo mejor, porque ya nos denunciaron ante el Tribunal Laboral, a lo mejor me voy a ver obligada de tener que pagar. Pero si yo me viera si tuviera que pagar, porque la ley así, esas leyes torcidas, ya saben, ¿no? Como a veces, aquí, muchas veces no gana quien tenga la razón, sino quien pueda mover los hilos por allá arriba, que así es lo que me está pasando con ese señor Iván, que les comentaba que nos hizo un fraude. Entonces, los que puedan mover por allá los hilos, porque sí la tenemos difícil en el Tribunal Electoral. Ya les comentaba yo casi al principio sobre el asunto de Edgar Trejo, de cómo se dieron tantas anomalías y que afortunadamente por nuestros abogados, ahorita por lo menos tenemos contra ese abusador, en contra del pueblo,
y así como son todos esos que abusan del pueblo, no abusan de mí. No, abusan de ustedes. Abusan de ustedes, ciudadanos. Entonces, casi tratándose de cosas con el gobierno estatal, no digo que todas, pero en su mayoría llevamos las de perder nosotros. Yo espero que no sea así. Yo espero que nos sentemos con una nueva directiva y yo le digo al señor Cahue, podemos platicar. Igual a los miembros del sindicato, después de que ojalá cambien esa directiva. Reconozco que los trabajadores deben tener sus derechos, pero también sus obligaciones. Estamos en un país, derechos y obligaciones. Entonces, sí, probablemente lo hagamos. Y me encantaría que lo pudiéramos hacer con una transmisión directa, que el ciudadano viera cómo vamos tratando cada uno de los asuntos. ¿Qué dicen ellos? ¿Qué argumentan para decir que tienen tantos y tantos derechos? ¿Qué argumentan para hacer este robo a la población? Porque para mí esto es un robo a la población. Porque además, por ejemplo, la señora Ticante y el señor Andrés, pues tenían sueldos que no eran muy altos, pero nada más llegaron a estos puestos y subieron, pero muchísimo, que también es ilegal poder tener de esa manera los aumentos. Y yo vuelvo a insistir, si yo estoy equivocada, aceptaré que estoy equivocada. Pero por este momento pienso que mi papel es defender a el pueblo, apoyar a los trabajadores, sí, pero que entiendan que no están en una empresa privada, que aquí somos servidores públicos, que antes que nada venimos a servirlos a ustedes, ciudadanos. Entonces, si yo me viera obligada, porque el Tribunal Laboral finalmente dictaminara en contra del ayuntamiento, lo tendría que pagar. Pero siempre ténganlo ustedes por seguro, que será en contra de mi voluntad. ¿Sí? Será en contra de mi voluntad. Sí, vamos a darles sus prestaciones, vamos a apoyarlos, pero de una manera razonable. Si se dice que son 40 días de aguinaldo, la ley lo dice, pues son los 40 días, ¿por qué tenemos que darle 100 días? Así todo, conforme a lo que dice la ley. Por eso, una vez más, me parece que el señor Rolando fue todo menos un servidor público. ¿Sí? Él vino a servirse. Él vino a servirse y no a servir a nuestro municipio. Por eso estamos en esa situación tan difícil. Necesito su apoyo, ciudadanos. Pueblo y gobierno haremos el cambio verdadero. Muchas gracias. Buenas noches.